Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a mis redes sociales. Soy Mario Pentón. Como cada tarde, con los abogados de Gallardo Law Firm, que amablemente están con nosotros para educarnos un poco en leyes y también darnos soluciones. Y me gusta mucho la historia que hoy les traigo, porque es una historia de soluciones, una historia, como pongo en el título, algo que puede ayudar a muchas personas. Este joven obtuvo TPS, obtuvo I-94, permiso de trabajo y ahora va por la residencia permanente. Vamos a escuchar su testimonio, pero antes déjenme saludar a Myron Gallardo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. ¿Cómo está, Myron? Todo bien, Mario, gracias por la invitación. Vamos a escuchar este testimonio que les traemos hoy. Si quieren hacer un buen trabajo en sus procesos migratorios, consejo de alguien que se buscó un notario y todo le salió mal, tuve que ir a Gallardo para que me arreglaran todo lo que estaba mal y todo salió muy bien. Le agradezco muchísimo. Gracias por mi TPS, primeramente a Dios, después a Gallardo. Gracias por mi TPS, gracias por mi permiso de trabajo, gracias por mi I-94. Estoy muy agradecidos a la oficina, de verdad súper agradecidos. Para mí, de verdad no me alcanzará, creo que la vida para agradecerles, de verdad. Los recomiendo 100%, estoy muy contento con el trabajo que realizaron. Gracias a ellos, pues voy por la residencia, en el nombre de Dios. Muchas gracias. Bueno, pues en el nombre de Dios, ojalá que lo puedas conseguir. Me alegra muchísimo. Idelmis Aguiar, gracias por estar ahí conectada desde tempranito. Saludos a Osa Okbe también, que está conectado desde temprano por acá. Vamos a ver en Instagram quiénes son los primeros. A ver, pues en Instagram tengo por aquí a Jorge Molinares, gracias por estar ahí. Y Dalmis, Jorge, puedes escribir tu pregunta y con mucho gusto te la vamos a responder en cuanto respondamos cuando vamos a la parte de responder preguntas. Abogado, explíquenos un poco cuál es este caso, cómo fue que se consiguió todo esto y si puede ayudar a otras personas a encaminar su ruta por ahí. Sí, claro, Mario. Ok, esto es lo mismo que hemos hablado siempre, que las personas deben usar todas las opciones que tengan a su disposición, como fue el caso de este muchacho. Él es cubano, venezolano, por lo tanto, tenía varias opciones sobre la mesa. Entre ellas podía haber sido asilo, el TPS, que bueno, se volvió a reabrir el periodo de registración para que personas se volvieran a registrar, que fue exactamente lo que él hizo, volver a registrarse en su TPS y a través de su TPS obtener su permiso de trabajo, también obtener una I-94, un parol que se lo dieron, y a la vez de ser cubano también, al año y un día puede aplicar a la ley de ajuste cubano. Su opción para obtener un estatus legal fue obtener el TPS, que por supuesto al ser venezolano fue aprobado, y bajo ese mismo TPS también se da un permiso de trabajo. Él al año y un día, además de ser venezolano, es cubano, tiene todo el derecho de aplicar a la ley de ajuste cubano, debido a que primeramente es cubano, entra a los Estados Unidos y tiene un parol, que es la I-94 en este caso, y cuando lleve más de un año exacto viviendo en los Estados Unidos, cumple con todos los requisitos para aplicar a la ley de ajuste cubano. Recuerden que todas las personas que tengan doble ciudadanía, eso no es un impedimento para tú aplicar a la ley de ajuste cubano, siempre y cuando usted sea cubano, tenga evidencia de ello. Evidencia, estamos hablando de un pasaporte cubano y su certificación de nacimiento cubana, entonces usted puede aplicar a la ley de ajuste cubano. Fíjate que esto es lo que, como dice el abogado, lo que siempre hemos dicho. Toca todas las puertas. La que se abra, por ahí te cuelas. Si no te abren la puerta, te cuelas por la ventana. Lo importante es que seas proactivo, busques soluciones. En este caso, Exacto. tenía esa doble nacionalidad cubana y venezolana. Y para los venezolanos hay TPS, pero hay cubanos y hondureños, cubanos y salvadoreños. O sea, hay muchas oportunidades. Estoy pensando, por ejemplo, en alguien que tenga una I-220A, abogado, y que sea cubano o venezolano, por ejemplo, ¿podría acogerse al TPS? Sí, claro, puede aplicar al TPS. Mientras tú seas venezolano y tengas prueba, evidencia de que tú eres venezolano, entrates en el tiempo que te permita aplicar al TPS, usted puede aplicar. Y recuerden que las ventanas para aplicar a TPS son bien cortas, o tienes un tiempo exacto para poder enviar tu aplicación. Debes hacerlo lo antes posible para que te den tu TPS. El TPS te da un estatus legal en los Estados Unidos,
No es residente, pero tienes tu permiso de trabajo, te da tu licencia de conducción, te da un estatus dentro del país. Por ese tiempo tienes el TPS. Ok, perfecto. Pues vamos a las preguntas. Tengo unas cuantas preguntas por aquí y comenzamos. A Idelmi ya le mandamos un abrazo bien grande desde tempranito. Y tenemos a Tania Cuenca. Dice Tania que tiene a su mamá, que se llama Marta, que está en Cuba. Le puso el parol desde el 14 de enero y ella está sola. ¿En qué me pueden ayudar o si me podrían ayudar? Lamentablemente no hay nada que se pueda hacer. A mí me parte el alma las historias que escucho de ancianos solos en Cuba, también en otros países, que están esperando por el parol humanitario. Estoy pensando en este momento en una señora muy querida que vive en un pueblecito de Matanzas y que me llama cada rato para decirme, hijo, estoy sola, estoy desesperada por irme con mi familia. ¿Qué puedo hacer para adelantar el parol? Y tristemente tengo que decirle, no hay nada que se pueda hacer para adelantar el parol. Lo único que queda es esperar. No confíe en nadie que le diga que le va a adelantar el parol porque le va a robar su dinero. Lo va a meter en una estafa. No se mete en eso. Así que ojo. Vamos para Osa Okbe. Buenas tardes, Mario. Entré con parol de 60 días. Tengo una orden de deportación por no presentación. ¿Qué tiempo tengo para reabrir mi corte? 90 días. Y tienes que tener una justificación buena por el hecho de que no fuiste a la corte. Te recomiendo que si fue hace poco, trates de hacerlo lo antes posible. Así que ya sabes, llámate a los abogados, ahí tienes el teléfono 305-261-7000. Tania me dice, pobrecita, que ya es I-220A, que ya no puede ir a ver a su mamá y que lo más que quieres traerla. Es tremendo, Tania, yo sé, es tremendo la separación y la división, ¿no? de la familia por culpa de esa maldita dictadura. Tengo una amiga cubana que era residente temporal en España cuando le pusieron el parol el año pasado. Este año le llegó la ciudadanía española. De llegarle el parol, ¿puede entrar a Estados Unidos? Si no se dan cuenta. Automáticamente ella es inelegible para el programa. Si no se dan cuenta, pero si no, es inelegible. Gracias, Juliet. Gracias por ser parte del equipo de YouTube. También a los que se están suscribiendo acá en TikTok. Muchísimas gracias por el apoyo. Hace 8 meses mandé a cancelar 2 casos y hace 2 días llegaron la cancelación de los 2, pero tengo 4 casos más en esa cuenta. Quisiera saber si me están revisando esos casos. Marlene, tienes que entrar ahí. Siempre te dejan saber si están en revisión, pero no hay mucho más que se pueda hacer. De hecho, hoy me escribió una persona, un patrocinador también de Texas, de Austin, Texas, para cancelar unos casos de parol. Me estaba preguntando, ¿se puede cancelar unos casos de parol? Sí se puede cancelar los casos de parol. Dejarles saber que en el aeropuerto no dicen nada a los que aplican asilo y obtienen la residencia, dice Tati. Bueno, Tati, tuviste esa suerte que a ti no te dijeron nada, pero hay quien... Bueno, hay una historia de un muchacho que casualmente hablé con él. Él nos llamó para otro tipo de problema, pero también me planteó su situación y es bastante alarmante. Él me comentaba que él entró en el 2018 a los Estados Unidos, le dieron un parol de 1 año o 2 años, no recuerdo, me dijo el tiempo de la validez del parol. Él nunca aplicó asilo. Él al año y un día aplicó a su residencia. Le dieron su residencia por categoría CU6. Viajó en diciembre pasado, 2023, a Cuba. Cuando entró al aeropuerto, el oficial de inmigración que lo atendió le dijo, venga para acá, lo puso en inspección. Le dijo, usted cuando entró en tal fecha, en el 2018, usted dijo que usted venía buscando refugio porque usted no podía virar a Cuba. Le enseñó los documentos de lo que él dijo y él firmó. Le dijo, nosotros consideramos que usted mintió a inmigración, por lo tanto vamos a retirarle su residencia, que no se la retiraron. Le dijeron que más adelante le iban a quitar la residencia, que si aplicaba a la ciudadanía le iban a poner la nota de que había mentido para obtener beneficios migratorios por el hecho de volver a Cuba. A él no le quitaron su residencia, no le han hecho nada, sigue siendo residente, pero el oficial de inmigración le dijo todo esto. Y es alarmante, sin haber aplicado asilo. Él nunca había aplicado asilo en su vida. Y este no es el primer caso que vemos. Y no es el primer caso que vemos. Y esto no se había visto antes, porque te lo digo, nunca, mayormente los residentes permanentes que ajustan por ley de ajuste cubano, siempre de toda la vida han ido a Cuba, han regresado a Estados Unidos y nunca han tenido ningún problema. Pero parece que es algo que se ha estado agravando de alguna manera
con todo lo que han dicho los congresistas y todo lo que se dice en todos lados, y es algo que creo que se están tomando en serio. Bueno, lo que no solamente lo que digan los congresistas, es que es una realidad. Si usted dice que usted tiene miedo de regresar a Cuba porque en Cuba lo iban a matar, ¿cómo es posible que usted regrese a Cuba? O sea, eso es una verdad como un castillo. Tú me puedes decir que tienes un motivo humanitario y yo te lo acepto, yo no tengo ningún problema con que tú veas a tu mamá o veas a tu familia, pero si haces 20 viajes a Cuba, tú no estás yendo a ver a tu mamá y a tu familia, tú estás en otra historia. Entonces, o como la supermula de la que estuvimos hablando hoy. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Hace 8 meses mandé a cancelar, bueno, este lo leí, sigo por aquí. Si entro con CBP-1 a Estados Unidos, ¿podría aplicar a un TPS, ya que soy ecuatoriano? Agradecería su respuesta. Bueno, si Ecuador está puesto para TPS y está abierta la inscripción, sí. Si no, no. No creo que Ecuador tenga TPS. No estoy seguro ahora mismo. Ok, habría que revisar si hay TPS para ecuatorianos, pero bueno, a ver, tengo por aquí justamente, hay peticiones de TPS para ecuatorianos y es interesante. Después tendremos más detalles. Sigo por acá. Cubano con I-220A corte 2025. Tengo mi FOIA. ¿Qué debo hacer con ella? Gracias y bendiciones. Bueno, el FOIA normalmente son todos los documentos que Migración te ha emitido desde que entraste al país hasta la fecha. Simplemente revisar todos tus documentos, ver qué documentos hay, qué tienes, si hay alguna irregularidad en alguno de los documentos. Básicamente eso es lo que tienes que hacer. Muchas personas piden su FOIA con la esperanza de encontrar un parol en su FOIA. Sí, hay que decir a propósito del TPS de los ecuatorianos que el gobierno de Ecuador ha pedido un TPS para los ecuatorianos justamente ante la guerra interna que hay en Ecuador justamente. El gobierno lo está pidiendo, lo ha pedido recientemente. No hay todavía una respuesta oficial del gobierno de los Estados Unidos, pero sí hay una petición por parte del gobierno de Ecuador que, a diferencia de regímenes autoritarios como el de Cuba y Venezuela, sí se preocupan por sus inmigrantes y quieren lo mejor para su gente, no como los cubanos que todo lo contrario, le dicen a México, mándamelos para acá, mándamelos para acá. Estoy en un tercer país, entré legal, pero ahora estoy irregular. Solicité asilo, pero no me lo han dado. Está en trámite de resguardo. Mi mejor amigo me puso el parol humanitario. ¿Aplico? Bueno, si estás fuera de los Estados Unidos, sí aplica, por supuesto. Y si eres uno de los países que tiene el beneficio de paro humanitario. Exacto. Tengo por aquí, soy cubana, ciudadana española, viviendo en España. Mi esposo cubano, residente temporal. ¿Podemos aplicar al CBP-1? Siempre nos hacen esta pregunta y la respuesta siempre es la misma. Tenemos casos de gente que aplicó el CBP-1, que no le pasó nada, que pasó perfectamente siendo español, y gente que lamentablemente las detuvieron y les dieron una I-220A, y gente que la han deportado a México. Entonces, no sé, abogado, en los últimos casos que usted ha visto. Sí, es así mismo, Mario. Es algo que al final es una decisión de los oficiales de CBP-1. Es lo mismo de la que hemos hablado de las muchachas embarazadas que han dado a luz en México. Algunas las han dejado pasar, a otras las han enviado a pedir cita con los niños. Es lo mismo, si el oficial determina, mira, ok, tú tienes otro país donde puedes ir, vete para España, o vete para Suecia, o vete para Francia, yo no considero que tú tengas derecho a pedir un asilo en Estados Unidos. Eso puede pasar. CubanTuber dice: una persona en Estados Unidos por parol humanitario, ¿el patrocinador tiene alguna vía de quitarle ese estatus o beneficio? Y quiero que entiendan, esto es importante porque hay gente que está chantajeando a los que llegan con parol humanitario por diferentes vías, que quieren que les den dinero, que quieren que no, porque si no te voy a deportar. A mí me llamó una persona para decirme que su patrocinador lo estaba diciendo que lo iba a deportar. Eso es mentira. No se dejen engañar, abogados. Totalmente incierto, Mario. Exactamente. Ninguna persona puede deportar primeramente porque ellos no son inmigración. Para tú deportar a alguien, o lo hace un juez de inmigración o lo hace un oficial de ICE que se determinó ya por un juez de inmigración que tú eres inelegible, que tú no tienes ninguna manera de aplicar a ningún beneficio migratorio. Los patrocinadores solamente pueden cancelar las aplicaciones de parol antes de que sean confirmadas. Incluso una vez que la aplicación sea confirmada, el patrocinador no tiene nada que hacer ahí, absolutamente nada. Ya la persona, una vez que es confirmado, va a obtener su permiso de viaje y va a entrar a los Estados Unidos. Ya el patrocinador
no tienen nada que ver con eso, ni pueden revocar el parol. La única autoridad que hay aquí para dar y revocar parol se llama el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, bajo su agencia, donde delegaron la autoridad de parol a ICE, CBP y USCIS. Fuera de ahí, nadie más puede revocar un parol o deportar a alguien. Así que no se dejen engañar, por favor, les pido, no hagan favores de ningún tipo sexuales, ni mucho menos. Y lo digo así porque, vamos, casos hay. Créanme que la realidad supera la ficción siempre. De todo tipo de cosas he visto. Juliet Redondo. Mario abogado, yo entré con I-94, casilla primera, parol de 1 año, tuve corte el 8 de diciembre, me pusieron la otra corte para el 30 de abril, ¿qué puedo hacer? Cerrar la corte. Perfecto. Orlando, gracias por poner el número de los abogados y gracias por estar siempre ahí pendiente. ¿Saben algo de las supuestas deportaciones de inmigrantes desde México? México es un país soberano que tiene tratados de extradición y de deportación con muchísimos países, entre ellos Venezuela, Cuba, y que puede deportar perfectamente a los inmigrantes si están indocumentados. Hay un tema que los izquierdistas del mundo entero se rasgan las vestiduras diciendo de que hoy los migrantes que son deportados a Estados Unidos, en cualquier país de América Latina te deportan igual. Estoy en un país europeo, tengo parol humanitario puesto, solicité asilo en este país, pero no me lo han dado. Estoy irregular, pero entré legal. Asilo en trámite, bajo resguardo, aún no resuelto. Sí, se aplica, Yamil, no tienes problema con eso. Ok, sigo por acá, vamos a ver. Déjame voy a pasarme a Instagram, que también hay un montón siempre de preguntas. Cubano Balcero, tengo carta de deportación expedita, ya apliqué para asilo, no tengo fecha de corte, ¿qué debo hacer? Normalmente estas personas de deportación expeditas al cero deben solicitar un parol. Estas personas, la realidad es que están pendientes a un miedo creíble porque no se lo han hecho. Lo que pasa con estas personas es lo siguiente: ellos aplican asilo a todo, pero una vez que USCIS se da cuenta de que esto está pendiente, automáticamente revocan el asilo y el permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen derecho a pedir ni asilo ni permiso de trabajo hasta que no le hagan una entrevista de miedo creíble. Aquí tengo a Blanca 0223 que dice: a mí y a mi familia, escuchen, otro testimonio, nos pusieron una advertencia igual en el 2018 y viajábamos con una residencia CEU6. Eso es para que vean. A ver, si mi hijo residente puede hacerme una reunificación familiar, no pupo, hasta que tu hijo no sea ciudadano, no te puedes reclamar. Mis 3 hijas viven en Oriente, tienen puesto el parol y desde el 2020 están reclamadas. Quería saber si les falta mucho. Lamentablemente, con el tema del parol no hay tiempos. Es decir, no podemos decirte si le falta o no, porque el que te diga te está engañando. Barbuja, dice Barbuja, ¿puedo reaplicar al parol humanitario? Soy de mayo y aún no tengo respuesta. Barbuja, nadie puede reaplicar al parol humanitario. Tiene que esperar, es lo que queda. Exactamente. Bajé mi corte de Texas a Miami, pero todavía no me ponen juez ni fecha. Ya debo aplicar y soy cubano. ¿Qué puedo hacer? ¿Aplicar a qué? Me imagino que la residencia bajo la ley de Bueno, si tú tienes un parol, cierra la corte. Una vez que cierres la corte, aplica a USCIS para que le devuelvas la jurisdicción a USCIS. Mi familia con aprobación de parol y permiso de viaje no le permitieron salir de Cuba. Ya CR, no sé cuál es la situación de tu familiar. Primero hay que recordar que Cuba tiene sus propias leyes, aunque lo crean loco, pero sí, ellos le llaman leyes a eso. Es un manicomio, pero ahí es un manicomio organizado por ellos mismos. Y puede ser que te diga que es médico, o sabrá Dios, y por eso no te lo dejan salir. El gobierno de Estados Unidos ahí no se puede meter. Luego, también tienes que ver por qué no te lo dejan salir. Hay que tener más detalles. Ok, ya ser otra vía para dejarme saber, me puedes escribir a través de Facebook, de Facebook me puedes escribir. Soy 220A, tengo asilo hecho, corte en diciembre de este año. ¿Qué tengo que hacer, abogado? Simplemente reforzar tu asilo, trabajar en tu asilo lo más posible. Soy 220A después de años. A ver, se me pasó. Soy 220A después de años, ya tengo asilo hecho. Tengo corte de diciembre. ¿Cómo cierro la corte? Para cerrar la corte, tú tienes que demostrarle al juez que tú tienes una avenida para ajustar estatus delante de USCIS. ¿Cómo tú puedes ajustar estatus? O tienes una petición familiar
que está pendiente o aprobada, que recuerda, vas a tener que salir de Estados Unidos, hacer proceso consular, o en el caso de los cubanos, tienes un parol, en el caso de los cubanos un parol que puedes ajustar estatus mediante la ley de ajuste cubano. En el caso de los venezolanos o otras personas que tienen TPS, los jueces, cuando a la persona demuestra que tiene TPS activo, te cierran la corte también. Siempre demostrar que hay una segunda avenida delante de USCIS y que la corte no tiene nada que hacer ahí. Tengo Ociel Paredes, dice, buenas tardes, quisiera saber si un bebé norteamericano puede pasar unas temporadas con sus abuelos cubanos si se necesita algún permiso de migración. No, para nada, es tu hijo, tú simplemente lo puedes llevar, puede pasar el tiempo que sea con sus abuelos fuera de los Estados Unidos, es ciudadano estadounidense, puede entrar y salir libremente cuando quiera. Y después el mismo papá tiene que irlo a buscar, ¿verdad? Exactamente, o el papá o la mamá. Ok. Mi hijo entró por frontera en el 2022, le dieron un parol de 60 días con fecha de corte en el 2025 y aplicó para la residencia y se la denegaron. ¿Por qué? Porque no hay jurisdicción, tiene que cerrar la corte. Ok, importante. O hay que ver qué hicieron en esa aplicación, eso es lo otro. ¿Qué se sabe de los cubanos españoles? ¿Pueden viajar a Estados Unidos como antes? No, ni podrán porque Cuba sigue en la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque en ese país gobierna un régimen terrorista. Entonces, el ESTA está automáticamente revocado para todos. Pasa lo mismo, es una discriminación solo con los cubanos, no sé qué, no, mentira. Pasa lo mismo con los sirios, pasa lo mismo con los coreanos del norte, pasa lo mismo con los demás países patrocinadores del terrorismo. Eso es lo que sucede. Soy 220A, después, bueno, este lo leí. ¿Cómo puedo cerrar? Pregunta el muchacho de ahorita. ¿Cómo puedo cerrar la corte si no tengo ni juez ni fecha de corte? No tiene nada que ver, yo mismo he cerrado cortes aquí en Miami sin juez y sin fecha de corte. Se prepara una moción para terminar los procedimientos, se le envía a la corte y la corte la va a cerrar. Ni siquiera le van a asignar un juez temporal para que simplemente dé la orden de la moción. Si tú demuestras que tienes un parol y puedes ajustar estatus. Okay. Si no, no te la van a cerrar. Te estoy dejando aquí por escrito el número de los abogados para que los llames. Mi tío aplicó en febrero la residencia de 60 días, corte en el 2026. Bueno, ¿no hay problema con su residencia o tiene que cerrar la corte antes? Pregunta Idelmis Aguiar. Bueno, si él es segunda casilla, quiere decir que es un alien present en los Estados Unidos, no primera casilla arriving alien, él tiene que cerrar la corte, porque la jurisdicción ahí es de la corte, no de USCIS. Nos están preguntando, abogado, también en Instagram, qué está pasando con las personas que se entregan en la frontera, qué experiencia tienen los abogados y siguen teniendo casos de miedo creíble. Sí, seguimos con casos de miedo creíble, mayormente muchas apelaciones a los miedos creíbles que han sido de alguna manera perdidos delante de los oficiales de asilo. A muchas de estas personas las están liberando o con oídos 20A, algunos ni siquiera le están dando oídos 20A, les están dando un NTA nada más. Hay algunas personas que les han dado parol, los han liberado con parol, son los menos. La gran mayoría los están liberando sin nada. Okay. Esa es la experiencia. Y cuando te liberan sin nada, ¿qué se puede hacer? Ellos te van a dar una cita, normalmente vas a tener una cita con ICE Miramar. Cuando vas a ICE Miramar, ellos te dan una I-220A, una orden de Release and Recognitions. O algunos simplemente después pides el FOIA y en el FOIA está el Order of Release. La I-220A está ahí. A ver, buenas tardes, Mario. Please, lee mi mensaje. Llevo 9 meses esperando mi residencia con parol de 60 días y no me llega. Solo me mandaron el PT que le ha pasado esto a los abogados de Gallardo. Es normal que una residencia lleve 9 meses esperando. 9 meses es bien poco. El tiempo de procesamiento son 3 años. Sí, por supuesto. Hay personas que la residencia se le demora 1 año, año y pico, 2 años. Hay muchas personas que gracias a Dios le lleguen 2, 3 meses. Pero eso depende. El caso está completamente dentro del tiempo de procesamiento. No simplemente es esperar solamente por ellos. Ok. Vamos a ver, sigo por acá. ¿Pueden cambiar la dirección? Mario, ¿puedo cambiar mi dirección de Texas para la Florida? Sí, claro. Me imagino que sí. Y puedes mudarte libremente en los Estados Unidos cuando tú quieras. Y Delmis Aguiar dice que su tío le dieron un parol 212 de 5, que no sabe si es primera o segunda casilla. Debe ser primera casilla, ¿no? Cuando le dan un parol. No necesariamente. Todos los cubanos que entraron alien present, que le dieron parol de 60 días o de 15 días, mayormente son segunda casilla.
Lo que significa primera y segunda casilla es lo siguiente. Primera casilla es quien entró por el puente fronterizo. Segunda casilla es quien se coló y después se entregó dentro de los Estados Unidos, que es el alien present. Ok, otra persona, Araíz Figueredo, nos escribe, dice, yo apliqué a la residencia y me negaron. ¿Puedo hacer una moción para cerrar la corte? Sí, tú puedes hacer una moción para cerrar la corte si tienes un parol y puedes demostrar siempre que tienes la avenida para ajustar delante de USCIS. Saludos, entramos el pasado día 23 de febrero, ya estoy ciego ya, pero sí, Iván, la cita nos llegó en solo 4 días, somos cubanos, nos dieron corte para diciembre. ¿Qué nos recomienda el abogado al respecto? Puedes intentar cerrar la corte sin ningún tipo de problema para que no tengas que ir a la corte y ya te quitas eso del medio. Y al año un día a aplicar la ley de ajuste cubano. Ok. Soy venezolano, tuvimos mi hija en Estados Unidos, ahora mismo la tengo en Venezuela y se le venció el pasaporte americano. Puede viajar así a Estados Unidos, la dejarán entrar normal, ella tiene 6 años. Te recomiendo, bueno, el problema es que en Venezuela no hay embajada a los Estados Unidos. Eso va a ser un poco complicado. Vas a tener que ir a un país vecino, cerca de Venezuela, que tenga embajada americana, ir a la embajada y la embajada te puede dar un documento para que ella viaje. Pero no creo que la aerolínea la deje abordar con un pasaporte vencido. Sí, en Colombia es donde están procesando la inmensa mayoría de los casos de Venezuela, así Sí. que... Vas directamente ahí a la embajada, no tienes que sacar turno ni nada, simplemente vas y ellos te atienden. Un viajecito ahí y te tomas un ajiaquito santafereño, que es muy bueno. Bueno, gracias por aquí, sigo por acá. Vamos a ver, mi hijo entró por paro humanitario, está esperando su residencia, hizo los taxes, tiene carta de salario anual de su compañía. ¿Puede ponerme el parol cuando tenga la residencia? Sí, cuando seas residente. Cuando tenga la residencia. Ok, sigo por aquí. Mi registro, en mi apellido tiene un error en el que puse una L en vez de una Z. ¿Traerá alguna consecuencia a esto? Bueno, de acuerdo a lo que de la manera que están procesando ahora, sí, porque pueden considerar que es un fraude y que lo usaste para poner varios registros. Exactamente, así que ojo con eso. Please, ¿puede alguien que perdió su green card porque no pudo regresar en tiempo aplicar al parol humanitario? Se encuentra en España. Sí, puede aplicar al parol humanitario, pero primeramente yo creo que habría que ver por qué perdió su green card, desde cuándo la perdió, desde cuándo no entra a Estados Unidos, porque tal vez puedes reaplicar a tu green card o hay otra avenida que puedes usar para recuperar tu green card que se hacen a través de las embajadas. Así que darles una llamadita ahí a los abogados y mira a ver cuáles son las avenidas, porque a lo mejor estás perdiendo una oportunidad. Marilu Castillo, tengo una amiga cubana que está casada con un español. ¿Es necesario decir que está casada? ¿Le pondrán el parol? Bueno, si está casada y hay una pregunta que te pregunta si estás casado, tienes que decirlo. El hecho de que ella está casada con un español no la hace inelegible para el parol porque es cubana. Así es. Y si no tiene otra ciudadanía, perfectamente es elegible, aunque esté casada con un español. Buenas. Mis hijos menores entraron a Estados Unidos como derivados de mi asilo. Y esto es el caso que hemos hablado. Cuando usted hace un asilo, puede traer a sus hijos menores, puede traer a su pareja. Ellos no pueden visitar Cuba, ¿verdad? No deben. No deben. Ok. Me negaron la residencia por el caso Mario Cabrera. Si quisiera volver a aplicar, ¿tendría alguna oportunidad? Pregunta Marta Estrabao. Puedes intentar aplicar otra vez y tratar de corregir o enmendar las razones por las cuales te lo denegaron, pero sí puedes volver a aplicar. Una madre con sus 2 hijos entraron con parol humanitario, aplicaron a la residencia, a la hija le llegó ya, pero a la mamá y al otro hijo no. ¿Qué puede ser? Tienen que esperar. La residencia se aplica por derecho propio. El hecho que tú apliques la residencia, vamos a decir, la madre, el padre, los 2 hijos aplican a la residencia, los paquetes salen separados el mismo día, se entregan en USCIS el mismo día, pero no quiere decir que los van a aprobar a todos el mismo día. Exacto. Al contrario, todos son procesos diferentes, no tiene nada que ver uno con el otro, aunque sean familia. Y lo van a tomar oficiales diferentes que van a revisar cada caso. Exactamente, exactamente. Depende de un oficial, uno más remolón que otro, imagínate. Orlando, buenas tardes a ambos. Doctor Gallardo, una pregunta. Una persona que ya es residente permanente y está en espera de recibir la carta que acredita la desestimación de su caso de asilo para salir de viaje a Cuba, ¿pudiera tener inconveniente a su regreso?
ahora mismo con todos los casos que se están viendo, como hablé al principio de un caso de una persona que ni siquiera aplicó asilo. Simplemente se estaban refiriendo a lo que él dijo cuando entró por la frontera. Yo creo que está a un punto la inmigración o los oficiales de inmigración que están cuestionando todo esto. Claro. Me gané la lotería de visas, pero entré con parol. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esperar al año y un día si eres cubano para ajustar estatus. Exacto. Porque tenías que haber hecho el proceso de la lotería de visas. ¿Qué recomendación nos da para ciudadanos cubanos españoles que vivimos en Estados Unidos? ¿Cuál es la mejor vía? Vivimos en Europa hace varios años y queremos irnos a vivir a Estados Unidos. Bueno, puedes aplicar, hay muchas opciones para emigrar a Estados Unidos, ya sean visas de trabajo con doble intento que te permitan ajustar estatus, ya sea una reclamación familiar, ya sea por el paro humanitario. También hay visas de estudiantes que te permiten entrar acá para estudiar, hacer una maestría y también optar por una residencia. Hay muchas opciones que pueden usar, lo que tienes que calificar para esas opciones. Los requisitos de cada opción son diferentes y bastantes requisitos. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero abogado, tengo una última pregunta de Mirel Pedraza a través de TikTok que dice, ¿existe algún documento por el que una persona con I-220A pueda viajar a otro país, que no sea Cuba, pero que pueda viajar a otro país? Bueno, una persona con I-220A que sea residente o tenga su residencia puede viajar al mundo entero, excepto a Cuba en caso que haya aplicado asilo. Pero si tienes I-220A nada más, no tienes ningún estatus, no puedes viajar. Tú puedes solicitar lo que se llama un Re-Entry Permit, a ver si te lo aprueban, pero hay que tener mucho cuidado con los Re-Entry Permit porque si el oficial decide no dejarte entrar, lo puede hacer. Y te quedaste fuera. Así que ojo con eso. Sí. Bueno, gracias a todos por la sintonía. Nos encontramos mañana, miércoles, para seguir hablando de inmigración y más tarde no se pierdan un programa especial que voy a hacer sobre el caso de Alejandro Gil. Tengo información nueva sobre el exministro de Economía de Cuba que ha sido arrestado por corrupción. Gracias a todos. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.